Normalmente, entre semana, ¿verdad? En nuestra página de Facebook de la iglesia en Mahanaim, publicamos, ¿verdad? El tema para el día de hoy. No sé si alguien vio el tema para el día de hoy. Si alguien recuerda ahí, o si no, vamos a regañar a Beto y a Brandon, ¿verdad? Que no lo publicaron. ¿Sí lo publicaron, muchachos? Sí, lo publicaron, ok. Quiero hablarles, hermano, en estos tiempos he visto, he notado alguna situación, ¿verdad? En los cristianos, y que es importante escudriñar en esta tarde. Amén. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es para nosotros? Amén. Quiero hablarle, hermano, si me hacen favor, por favor, Brandon. Quiero hablarle del juguete de Brandon cuando era chiquito. Quiero hablarle, hermano, de la espada de dos filos. Amén. Y es un tema bien importante para nosotros como cristianos, mi hermano, porque muchas veces actuamos, hablamos, hacemos cosas, hermano, y a veces no nos damos cuenta que la palabra de Dios, que es como una espada, hermano, tiene dos filos, y a veces nosotros solo nos inclinamos por un solo filo de esa espada. Y quiero que me acompañe al libro de Hebreos 4:12, por favor. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Amén. Desde el versículo 11, procuremos que no caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es ¿qué? No lo escuché, mi hermano. La palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Amén. Fíjese que nos habla, hermano, que la espada que tenemos nosotros en el Evangelio es la palabra de Dios, amén. Pero fíjese, nos dice que esa espada es viva y eficaz. Yo aquí puedo entender, hermano, cuando nos habla de viva y eficaz, puedo entender que podría ser el Antiguo y Nuevo Testamento. Amén. Podríamos decir, bueno, es viva y eficaz, Antiguo y Nuevo Testamento. Viva, ¿por qué? Porque Dios dice que cielo y tierra pasará, pero sus palabras, ¿qué? Y eficaz, ¿por qué, hermano? Porque Jesucristo vino a darle cumplimiento a esta palabra que está aquí. Amén. No solo es una letra, es vida, porque Jesucristo la hizo eficaz. ¿Cuántos dicen amén? Y recuérdese lo que dice Mateo 5:17. Jesús dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, sino que he venido ¿qué? A cumplirla. Hermano, a veces decimos, bueno, pues sí, la Biblia, pero el Antiguo Testamento ya no, porque eso es son puras leyes, principios, eso ya no. El Nuevo Testamento solamente. Jesús, ¿qué dice? No he venido
a abrogar la ley. Jesús no vino a cancelar los principios ni las leyes que estableció desde un principio nuestro Creador. Jesús vino ¿a qué? A cumplirla. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, me llama la atención que dice que la palabra de Dios o la Biblia que tú tienes, ¿sí trajiste Biblia, hermano? Amén. Dice que es más cortante. Es decir, hermano, no solo vamos a ver que tiene dos filos. Ahorita vamos a estudiar algo sobre la espada. Porque, hermano, cuando el Señor, cuando Dios nos asemeja su palabra a ciertas cosas o objetos, es porque tenemos que aprender de lo que Él está diciendo. Como ahorita vamos a aprender sobre lo que es una espada. Pero también en los Salmos dice que la palabra de Dios es ¿qué? Lámpara. Amén. El Señor dice, mi palabra es como una lámpara. En otros pasajes dice, es como el martillo que quebranta la roca. Y cuando nos habla de que es más cortante, hermano, quiere decir que va más allá de un antiguo o de un Nuevo Testamento. Se refiere, hermano, a que esta palabra que tú tienes la uses a través del Espíritu de Dios. Amén. Y me llama la atención que va desglosando aquí y dice, esta espada penetra hasta el alma, pero también el espíritu. ¿Sí leyó el pasaje? Dice que esa espada penetra ¿qué? El alma y el espíritu, las coyunturas, pero también los tuétanos. Amén. La mente, pero también ¿qué? El corazón. ¿Por qué es tan importante hablar de esta espada, hermano? En estos tiempos de pandemia, hermano, fíjese que los mismos cristianos, ¿verdad? A veces ocupamos la palabra de Dios como espada, pero solamente vemos un filo y no vemos el otro lado. Ahorita le voy a explicar para que usted le quede o pueda yo darle más claridad a este mensaje. A veces, hermano, ocupamos la Biblia, que es una espada, y nos volvemos extremistas. O todo es pura ley, o todo es pura ¿qué? Gracia, ¿verdad? O todo es puro amor, o todo es puro juicio. Por eso dice, mi palabra es más que eso. Porque necesitamos un equilibrio en lo que leemos, hermano. No podemos vivir toda la vida diciendo Dios es amor, amor, gracia, y olvidarnos de que Él también es un Dios justo. Amén. De que Él es un Dios celoso. Y ahorita vamos a explicar, hermano, sobre esto. Y quiero llevarte, hermano, a las partes de una espada. La espada, si usted la ve aquí, tiene dos filos, ¿verdad? Por lo regular. ¿Usted ha visto las películas de guerra? ¿Ha visto las películas de samurái? ¿Verdad que tienen dos filos? Por lo regular. Y yo cuando estudiaba esta parte, transmitido al reino de Dios, decía, ok, esos dos filos es ¿qué? El Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Vamos bien hasta ahí, mi hermano? Pero esos dos filos también nos están hablando de que Dios es gobierno, pero también es gracia. Por ejemplo, hermano, en su casa, en su familia, ¿quién es la autoridad del hogar? ¿Quién es la autoridad en el hogar? ¿Su hijo? ¿El niño? ¿Quién es la autoridad en el hogar, mi hermano? Ese es un filo, ¿verdad? Y a veces el varón, como dice, yo soy la autoridad, él se cree que puede hacer y deshacer en su casa. Pero no se le olvida la otra parte, ¿verdad? Que Jesús les dijo, maridos, esposos, amen a su esposa como Cristo se entregó por la iglesia. Eso se nos olvida. Y esos son los dos filos, hermano, porque a veces como varones somos bien machistas y decimos, sí, yo soy la autoridad y aquí me hacen caso. Pero el otro filo de la espada te está diciendo, ¿amas a tu esposa así como Cristo se entregó por la iglesia? Como que cambia la cosa, ¿verdad, hermano? Aún
La palabra de Dios, fíjese hermano, cómo podemos malinterpretar o inclinarnos de un solo lado de la balanza. Hay un pasaje que dice que para Dios todos somos ¿qué? Iguales. Y dice, ya no hay gentil ni griego, ya no hay judío ni creyente, ya no hay hombre ni mujer, todos somos iguales. Y yo le pregunto, entonces, si todos somos iguales, si ya no hay judío ni gentil, si ya no hay creyente ni griego, entonces ¿quién va a mandar en casa? Si todos somos iguales. Y la palabra de Dios lo dice, hermano, que todos somos ¿qué? Iguales. Pero ¿a qué se refiere, hermano? Todos somos iguales para la gracia de Dios, es decir, todos costamos ¿qué? El mismo precio. ¿O tú costaste otro precio mayor que otra persona? No, hermano, todos le costamos a Jesucristo ¿qué? Su sangre, hermano. En la gracia todos somos iguales, pero en el gobierno de Dios el varón en casa es la autoridad. Por eso es una espada ¿qué? Pero para saber interpretar, hermano, esa palabra o esa espada, necesitamos al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, hermano, hablamos de que Dios es amor, pero ¿usted sabía que también Dios es un Dios celoso? Juan 3:16, ¿qué nos dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que dio a su Hijo unigénito. Jeremías 31:3 nos dice, con amor eterno te he amado y he prolongado mi misericordia sobre tu vida. Pero Gálatas 4:18 nos dice, bueno es mostrar celo en lo bueno. Zacarías 1:14, Dios dice, celé a Sión con gran celo y a Jerusalén. Entonces Dios es amor, ¿verdad? Es un filo, pero también es ¿qué? Celoso, hermano. Segunda de Corintios 11:2, usted vaya anotando las citas, lo estudia en su casa, mi hermano. Pablo a la iglesia le dice, pues os celo con celo de Dios. Pablo los amaba a todas las iglesias donde iba, pero también les dijo, los celo con celo de Dios. Yo me recuerdo a Jesús, hermano. Usted ve a un Jesucristo lleno de amor cuando entró al templo a sacar a los cambistas con el cinturón y les dio de chicotazos. Pero es un Dios de amor. Pero también, ¿qué, hermano? Es un Dios celoso. Que no se nos olvide, hermano, el otro filo de la espada. Porque, hermano, cuando nada más vemos un lado de la palabra, hermano, nuestra fe, hermano, puede desviarse de tal manera que creamos nuevas religiones, nuevas doctrinas. Hermano, usted se imagina a Jesús cuando vino una mujer necesitada y que le dijo, Señor, ten misericordia de mí porque mi hija está atormentada por un demonio. Y Jesús, ¿qué le dice? Ah, sí, qué bonito, ahorita vamos a orar. Jesús le dice, no me es lícito darle el pan a los perrillos. ¿Usted se imagina a Jesús diciendo eso, mi hermano? ¿Verdad que eso no nos entra en nuestra cabeza? Pero sin embargo está aquí escrito, hermano. Se nos olvida hablar de ese Jesús, que también es un Jesús ¿qué? Celoso, hermano. Que cuando nos ve pecar, Él siente celo y dice, ¿cómo es que mi hijo, que di su sangre por Él, se siga comportando igual? Es un Dios celoso. Y esta mujer fue probada y esta mujer no se puso a discutir con Jesús. Jesús, pero tú eres amor, pero tú eres Dios. No, hermano. Esta mujer solo dijo, sí, Señor, lo que acabas de decir es cierto. Yo soy como uno de esos perrillos, pero ¿sabes qué, Jesús? Aún esos perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. ¿Qué le parece, mi hermano? No lo quiero regañar, mi hermano. O si me ves enojado, no, hermano, estoy bien, mi hermano. Usted puede leer la historia en Mateo 15. Y algo más, hermano. Santiago 4:5 dice que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente.
Entonces, ¿nos vamos a inclinar solo por un lado de la balanza, hermano, o de la espada? ¿Y solo vamos a hablar de un Dios de amor? ¿O también tenemos que hablar de ese Dios que nos cela, hermano? Que se preocupa por nosotros, que cuando nos ve caer dice: hijo, no vayas por ahí. Dios es un Dios, hermano, como la palabra de Dios, hermano, nos muestra un Dios de perdón y de misericordia, ¿sí o no, hermano? Si no, ni siquiera estaríamos aquí. Es más, yo ni estaría aquí, hermano, si no fuera por el perdón y la misericordia de Dios, que es un filo de la espada. Pero esa espada también tiene otro filo que se llama justicia, se llama principios. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese cómo somos, hermano, a veces. Cuando hablamos de amor todos, amén, gloria a Dios. Cuando hablamos de perdón, sí, amén. Pero cuando hablamos Jesús es ley, son principios, son reglas, nos quedamos: ¿sí, cierto? Hermano, Jesús también es ley. Son reglas, son principios. Por eso Jesús dijo: no he venido a cancelar los mandamientos, no he venido a abrogar la ley. He venido, ¿qué? A cumplirla. Vayamos al libro de Isaías 55, por favor. Isaías capítulo 55. Hermanos, si no llego a terminar este mensaje, tendrá su segunda parte. Espero concluirlo, si no, tendrá su segunda parte. Isaías 55, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Me encanta este pasaje, hermano, porque nos habla de ¿qué? Del perdón de Dios. Y dice: Dios es un Dios amplio en ¿qué, hermano? O sea que lo que tú hiciste en la mañana y que pecaste, ¿Dios te lo puede perdonar, hermano? Claro. Pero ¿qué dice al principio? Deje el impío ¿qué? Su camino. Principios, reglas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ¿qué? Ya pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Jesús predicaba perdón, misericordia, pero muchas veces concluía con un mensaje y le decía a la gente: vete y qué, vete y qué. O le decía a Jesús: mira, te amo tanto, te perdono, ven, te voy a sanar, te voy a liberar de lo que estás pasando y sigue viviendo tu vida igual. ¿Eso decía Jesús? No, porque es una espada, ¿qué? Su palabra es una espada, ¿qué, hermano? Más cortante que esos dos filos. Jesús les expresaba la misericordia, el perdón, pero también les decían: si me amáis, guarda ¿qué? Si me amáis, ¿qué? Si me amáis, ¿qué? Guarda mis mandamientos. Y fíjese cómo vamos a entrar en algo más profundo sobre esto. El sexto mandamiento, cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, ¿qué dice el sexto mandamiento, mi hermano? Por ahí, si alguien se lo sabe. ¿No? ¿Nadie? Sexto mandamiento dice: no matarás. Pero resulta, hermano, que Dios mandó al pueblo de Israel a que mataran a muchos pueblos. ¿Qué hacemos al respecto si en una parte dice no matarás, pero en otra parte y en muchas historias Dios les decía: vayan, peleen y maten y acaben con todos los pueblos? Es una espada, ¿qué, hermano? De dos filos. Y necesitamos al Espíritu, hermano, para poder interpretar, discernir lo que el Señor nos quiere dar. Amén. Ahora, ya vimos que esta espada, hermano, tiene ¿qué? Dos filos. Eso, si usted lo busca en internet, se le conoce como hoja. Esto que está aquí, que es un filo, se le conoce como hoja. Y esto que está acá, que es otro filo, es otra hoja. Pero también la espada tiene algo que se llama guarnición. La guarnición es todo esto que está aquí. Ajá, ¿sí se alcanza a ver, mi hermano? La guarnición es todo lo que está aquí abajo. Y me llama la atención el nombre, hermano,
Porque si tú no tienes, agarras una espada sin la guarnición, ¿qué va a suceder, hermano? ¿Te vas a qué? A cortar, te vas a lastimar. Y yo he visto, por ejemplo, que tomamos varios ejemplos. Por ejemplo, cuando usted va a comer a un restaurante, ¿verdad? Y ve el menú y ve el platillo fuerte, ¿verdad? Y dice ahí, este platillo es carne asada, pero trae consigo ¿qué? Guarnición. O sea que la guarnición es ¿para qué, hermano? Para acompañar el plato fuerte, ¿sí o no, hermano? ¿Qué pasaría si usted solo come carne? Le va a hacer daño. Por eso necesita ¿qué? La guarnición, que es el complemento del alimento. ¿Cuántos dicen amén? En el ámbito militar, guarnición se refiere a los soldados destinados en forma fija o permanente en un lugar para defenderlo. Le pregunto, ¿la guarnición será importante? Claro. En el ámbito militar representa, hermano, vuelvo a repetir, soldados destinados en forma fija o permanente en un lugar para defenderlo. La guarnición de la espada te defiende a ti también. Amén. De que no te vayas a cortar, de que no te vayas a lastimar. Incluso, hermano, de esta espada que es tu Biblia, la guarnición te defiende, hermano, para que tú mismo no te lastimes a través de esta palabra. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos, hermano, sobre eso. Ahora, no hay por ahí. Oscar, ¿dónde está Oscar? Ven, Oscar, córrele, por favor. Te me fuiste hasta atrás. Oscar, córrele, Oscar. Así como cuando vas a ver a tu novia, Oscar. No sé si tenga novia. A ver, Oscar, aquí. Fíjese que la guarnición es toda esta. Álzala por acá, ¿sí? Eso. Es toda esta parte de abajo de la espada. Amén. Pero fíjese que la guarnición se compone de algo que se llama cruz. Esto que usted ve aquí que atraviesa, ¿se llama qué? Repita conmigo. Cruz. No te vayas, Oscar, ahorita acabamos. Y eso me llama la atención, mi hermano, porque la cruz son esos dos brazos que forman o que se forman aquí en la espada. Tiene como propósito proteger la mano del que empuña la espada. Si no tuviera esto la espada, hermano, la cruz, y él quisiera atacar a alguien, ¿qué va a pasar cuando haga fuerza? A ver, como que me la vas a enterrar, Oscar. ¿Qué pasaría si no tuviera esta cruz? Él mismo se corta y se puede lastimar. Amén. Y me llama la atención este nombre, porque cruz podemos verla en Cristo, hermano. Por eso hay una palabra que dice: llevar todo pensamiento a la obediencia ¿de quién? De Cristo, a la obediencia de la cruz. Hermano, esta palabra, para que sea más viva y eficaz, debe de tener ¿qué? Su guarnición. Y su guarnición tiene algo que se llama ¿qué? Cruz. Y la cruz representa ¿a quién? A Jesucristo. Y es que tú lleves todo pensamiento cautivo ¿a qué? A la obediencia de Jesús. ¿Vamos bien hasta ahí, mi hermano? Segunda de Corintios 10:5, ahí lo puede buscar en su casa. Pero también esta espada tiene algo que se llama empuñadura. La empuñadura es esta parte donde está Oscar aquí sosteniendo la espada. Ajá. Y la empuñadura yo la representaba o la veía como el Espíritu Santo. Se trata, la empuñadura, de la parte por la que se sostiene el arma. Permite el manejo y control. Además, funciona como contrapeso y balancea la espada. A ver, Oscar, como que vas a pelear. ¿Se verá un hombre de batalla, Oscar? Gracias, Oscar. Dice que donde sostiene se llama ¿qué? Empuñadura. Y esa parte, hermano, lo que me llama la atención es que dice que permite su control, pero también funciona como contrapeso para que esa espada esté
balanceada. Es decir, hermano, si tú no tienes al Espíritu Santo, podrás usar esta espada, hermano, pero no vas a tener un correcto ¿qué? Equilibrio, balance. ¿Cuántos dicen amén? Donde está la empuñadura, no sé si usted alcanza a ver aquí unos como hilitos. ¿Sí los alcanza a ver? Unas líneas aquí. ¿Sí? Esas líneas o eso que va ahí o que cubre la empuñadura se le llama junquillo. Y el junquillo, hermano, yo lo veía como que es nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, nuestra interpretación humana. Y dice que el junquillo es un cordón tejido, generalmente de cáñamo. Se usaba para facilitar el mejor agarre de la empuñadura e iba cubierto de cuero. Es decir, hermano, esta palabra es más cortante que dos filos, amén. Es viva y eficaz. Pero si uno no es inteligente en saber ocuparla, ¿qué va a suceder, mi hermano? Uno mismo se puede lastimar a través de esta espada. Y déjeme ponerle este ejemplo. Déjeme ponerle este ejemplo, hermano. Yo recuerdo en la iglesia que yo crecí que cada día de culto los hermanos pasaban a dar una ofrenda. Algunos pasaban a dar un testimonio, otros decían: voy a cantar una alabanza para gloria de Dios, ¿no? Y todos, amén, que cante el hermano, ¿verdad? Y pasaba el hermano, ¿verdad? Y empezaba a cantar. Y de repente a mitad de la alabanza se detenía. Dice: ay, ¿cómo iba la letra? A ver, espérenme tantito. Y otra vez empezaba. Hermano, yo le pregunto, ¿eso será hacerlo con inteligencia? Pero ¿qué tiene si Dios lo que ve es el corazón? Ve las intenciones. ¿Qué tiene que el hermano no se prepare? ¿Qué tiene que el joven de la alabanza no practique entre semana? Lo que ve el Señor es el corazón. ¿No está escrito que lo más importante es lo que hay en el interior? Entonces, ¿qué tiene que pase yo a tocar desafinada mi guitarra? ¿Qué tiene que yo no haya ensayado? ¿Usted cree que eso es el verdadero equilibrio de la alabanza y la adoración a Dios? Tiene que haber, ¿qué, hermano? Inteligencia, entendimiento en lo que vamos a hacer. Ahora, ya que vimos esto y vimos estas partes de la espada, vamos a trasladarlo a nuestros tiempos de hoy en día, nuestros tiempos de COVID, ¿verdad? Porque ahorita todo es COVID, ¿verdad, hermano? Ahorita todo es COVID. A donde usted voltee es COVID. Allá es COVID, allá todo es COVID, ¿verdad? Seamos inteligentes, hermano, con lo que escuchamos en las noticias, mi hermano. A veces andábamos buscando, bueno, allá me dicen que los chinos lo crearon, allá me dicen que fue Estados Unidos, allá me dicen que un murciélago, otros dicen que Bill Gates, ¿no? Veía un meme por ahí, ¿verdad? De aquellos que creen que los chinos lo inventaron. Sale ahí un chico mexicano que va a abordar un avión para China con su maleta y dice este mexicano: esto no se queda así, chinos, ya llevo una maleta llena de dengue y ahorita se las voy a llevar. Hermano, ¿qué es lo que escuchamos hoy en día? ¿Somos inteligentes en lo que estamos escuchando? ¿O cuando escuchamos algo lo creemos? Nada más porque lo dijo López-Gatell, o porque lo dijo algún diputado, o porque lo dijo algún científico. Hermano, ¿realmente ponemos de nuestro discernimiento en lo que escuchamos? Hermano, no, a nosotros no nos interesa saber si fueron los chinos que lo hicieron en un laboratorio, si fue Estados Unidos que se lo mandó a China para una guerra biológica, si fue el murciélago que se comió ese señor, o si fue Batman porque se enojó de que no le dejaron hacer la cuarta película del Caballero de la Noche, hermano. Y a veces nosotros vamos tras esas noticias y ahí, no, sí, fueron los chinos, no, sí, fue Bill Gates. Hermano, el que sepamos quién fue, ¿de qué nos va a ayudar? De nada, ya está. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos? Porque ¿qué va a hacer la iglesia, hermano? Recuerde que la iglesia no es un lugar o un salón. La iglesia es usted y soy yo, hermano.
Amén. La iglesia no es este lugar como tal. La iglesia es usted y soy ¿qué? Yo también. ¿Qué vamos a hacer ante el COVID? ¿O qué hicimos ante el COVID, verdad? Algunos ocupaban un solo lado de la espada o un solo filo y decían: no salgan, no se asomen ni siquiera por la ventana, no se vayan a contagiar. El COVID viene, nos va a derrotar a todos. Y vivíamos con miedo. Y otros, con el otro filo, salían a las calles: a mí no me hace nada el COVID, eso es pura farsa, eso no existe. ¿Cuál de las dos es correcta, mi hermano? Ninguna. ¿Por qué, hermano? Porque le hace falta lo de abajo, le hace falta la cruz, que es Jesucristo, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesús. Le hace falta el Espíritu Santo a esa palabra. Y recuerdo, hermano, que cuando empezó todo esto, había gente que ignoraba el COVID como diciendo: es pura mentira, ¿no? Y vi un letrero en un mercado, y el letrero que pusieron ahí los que vendían decía: seguiremos trabajando hasta que nos mate el coronavirus. Hermano, ese es cuando solamente ves ¿qué? Un solo filo de la espada. Esa gente decía: pues yo ni creo en eso. Había gente, hermano, hasta a veces yo llegué a escuchar en una estación de radio que decía: cierra tus ventanas, no abras porque están rociando, hay un helicóptero pasando en el cielo, aviones, y están rociando el virus. Cierra tus ventanas, no salgas, no te vayas a contagiar. Y empezaba ¿qué? El miedo, el otro filo de la espada. ¿Y cuál es el correcto, mi hermano? Ninguno. Porque esos pensamientos no han sido llevados cautivos a la obediencia de Jesús. Y yo le pregunto a usted y a mí, hermano, al que nos esté viendo en casa: ¿cuántos tienen fe, hermano? ¿Cuántos saben que Dios los guarda? Entonces, porque Dios nos guarda, ¿vamos a salir a las calles como si nada? Un solo lado de la espada. ¿No está escrito que Él nos protege de toda enfermedad? Pues entonces no hagamos caso al COVID, salgamos como si nada. ¿Qué? Un solo filo de la espada. Hermano, cuide su salud. ¿Sí oyó bien, hermano? ¿Qué? Cuide su salud. Y lo que me llama la atención, hermano, es que en esos tiempos aún los mismos cristianos, hermano, usábamos pasajes bíblicos para asustarnos, para atormentarnos, para generarnos pánico y miedo ante esta pandemia. Vaya conmigo a Isaías 26. ¿Cuántas veces, hermano, yo veía que nos ponían este pasaje? Y en lugar de que sea un pasaje de edificación, nos lo mandaban como un pasaje para que nuestra vida tuviera miedo. Y dice Isaías 26, versículo 20: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, porque aquí Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más sus muertos. Hermano, en estos tiempos de pandemia, hermano, muchos ocupaban este pasaje para decir: no salgan, tengan miedo, aguas, se vayan a contagiar, cuidado. Y la iglesia, en lugar de fortalecerse, ¿qué hacía? Tenía miedo. Vuelvo a repetir, no con esto estoy diciendo que usted no haga caso, hermano, a ese virus. Ese virus está, pero hay que ¿qué? Cuidarnos, nada más. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué provocó la escuela del COVID para su vida, hermano? ¿Sabía usted que eso también fue una escuela para nosotros? ¿Qué le provocó el COVID a su vida, hermano? ¿Miedo? ¿Terror? ¿Pánico? ¿O le provocó confianza, fortaleza, seguridad? ¿Qué le provocó, hermano? Si se queda callado es que ¿qué pasó, hermano?
Hermano, en estos tiempos, fíjese cómo es la espada de dos filos, hermano, o esta pandemia. Había familias que aprendieron ¿qué? A convivir más. ¿Por qué? Porque ya no salían. Pero también había familias que aprendieron a pelearse más. Aunque usted no lo crea. ¿Sabía que incrementaron los casos de divorcio? Porque el esposo ya estaba todo el día en casa, entonces la esposa ya no lo soportaba y dijo: quiero divorcio. ¿Qué aprendimos en la escuela del COVID, hermano? Porque fue una escuela que nos mandó el Señor. ¿O usted cree que fue el diablo el que inventó el COVID? Dios lo permitió, hermano. Dios permitió que esta pandemia llegara para ver qué iba a hacer usted y qué iba a hacer yo como hijo de Dios. Si yo iba a andar con miedo, ¿verdad? Y cuando veo tosiendo a alguien, salgo corriendo antes de que me alcance el virus. Si yo iba a tener fe en que Dios me guarda, ¿qué hicimos, hermano? ¿O qué estamos haciendo? Salmo 91:10. Acuérdese que cuando el salmo que habla de la protección de Dios, hay una parte en el versículo 10 que dice: ni plaga tocará ¿qué? Ni plaga tocará ¿qué? Tu morada. ¿Y sabía que también lo usaban para sembrarnos miedo? Porque decían: ahí está claro, dice que plaga no tocará tu morada, o sea, tu casa, pero si tú estás en la calle, te va a dar. Te va a dar, vas a ver que te va a dar. Por eso no salgas de tu casa, enciérrate. No asomes la cabeza ni por la ventana. ¿Qué es, hermano? Una espada de dos filos. Aún con la misma palabra, hermano, en lugar de fortalecernos como iglesia o como cristianos, ¿qué pasaba, hermano? Provocábamos el miedo. ¿Qué nos enseñó la escuela del COVID, hermano? Algunos que fomentaban estos textos eran los mismos que salían a trabajar toda la semana. Fíjese, ¿verdad? No vayan a la iglesia, pero toda la semana salían a trabajar. Espada de dos filos. Usted supo, hermano, que un tiempo dejamos de hacer cultos presenciales, ¿sí se acuerda? Porque dijimos: está bien, es una emergencia sanitaria, está bien, el gobierno está diciendo que no hagamos conglomeraciones de gente, ¿ok? Y no lo hicimos por miedo, hermano, a que usted se viniera a contagiar aquí. No dijimos: hermano, ya no venga porque no sea que se vaya a contagiar aquí en la iglesia, porque somos muchos. No, hermano, lo hicimos: está bien, cuidemos nuestra salud, está bien, no ande tanto en la calle. Pero ¿qué hubiera pasado? Fíjese, hermano, ¿sabe lo que pasó en otra iglesia, hermano? Que no hizo caso de cerrar las puertas. No es aquí, no voy a decir el nombre por respeto. En otro país dice que, fíjese, en ese país, hermano, hay toque de queda a las 5 de la tarde. Después de las 5, hermano, ¿qué? Ya nadie puede salir. Y dice que esa iglesia dijo: pues yo tengo fe, yo creo en Dios y nosotros vamos a hacer culto. Y dice que salieron, hermano, a la calle como 3,000 personas cristianas. No sé si lo hacían por alarde de fe, no sé si lo hacían porque creían en que Dios los protegería. No sé, hermano, la causa. Y dice ahí que llegaron los policías a ver que por qué estaban haciendo eso, si se había dado toque de queda ahí. ¿Y qué creen que respondieron los hermanos? Porque son nuestros hermanos, no podemos decir que no, son nuestros hermanos en Cristo. Le dijeron: aquí no manda el gobierno, aquí mandamos nosotros, así que váyanse o si no les quemamos la patrulla. Hermano, eso es ¿qué? Cuando usamos la espada de un solo ¿qué? Lado, de un solo filo. Cuando nos volvemos con una fe tan extremista que no discernimos lo que estamos diciendo. ¿Usted cree que sea bueno eso que pasó ahí? Y ahora esa iglesia ya tiene ahí una demanda, hermano. Imagínense la clausura, la multa que tienen que pagar. Hermano, por eso nosotros también dijimos: bueno, si seguimos haciendo reunión, puede venir la policía a clausurarnos.
Y a lo mejor los que en un momento nos apoyaron o nos decían: sí, hermanos, sigamos reuniéndonos todos, no pasa nada, no nos va a atacar el virus, somos hijos de Dios, Él nos protege. Cuando les dijéramos: hermano, éntrele con 1,000 pesos por persona para pagar la multa, esos mismos nos iban a decir: ah, no, usted decidió abrir la iglesia, pastor. ¿Espada de qué, hermano? De 2 filos. No podemos hacer alardes de fe o tener una fe sin discernimiento, sin inteligencia, pero tampoco podemos ignorar lo que estamos viviendo en estos tiempos, que es un virus, que es una pandemia. Amén. Hermano, hay un pasaje en la Biblia, primera de Tesalonicenses 5:21, que dice: examinadlo todo, tomar ¿qué? Lo bueno y desechar lo malo. Entonces, hermanos, si los gobiernos nos dicen: esas son las reglas, hay que examinar primero. Amén. No vamos a decir: ah, bueno, entonces todo lo que diga el gobierno lo vamos a hacer. Y no es apología, hermano, para rebelarnos en contra del gobierno. No, hermano, tenemos que cumplir como ciudadanos. Pero primera de Tesalonicenses 5:21 dice: examinen todo, tomen lo bueno y desechen ¿qué? Lo malo. Dijimos: bueno, es bueno cerrar unos días, es bueno no reunirnos un tiempo. También la fe de los hermanos va a ser probada. También nuestra fe va a ser probada, si seguimos a Dios como una relación o si seguimos a Dios solo por los domingos. Y quiero darle un ejemplo, hermano, bien claro de esta espada de 2 filos, o de esta espada de 2 filos que tenemos aquí, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Fíjese, no sé si usted supo, hermano, que yo estuve enfermo unos días. ¿Sí se enteró? Algunos estuvieron orando. Ajá. ¿Y qué creen, hermano? En los tiempos más difíciles de esa enfermedad, hermano, empecé a abrir la Biblia. Y que abro mi Biblia bien contento. No, sí, ahorita voy a ver qué dice la palabra de Dios. Estoy enfermo, necesito una palabra de parte de Dios. Y hablo la Biblia en Salmo 22, que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi boca? Dios mío, clamo de día y no me respondes, de noche y no hay para mí reposo. ¿Qué pasó conmigo, hermano? Esta misma espada me tundió, hermano. Me fundió. ¿Por qué, hermano? Porque me faltó ¿qué? Discernimiento. Le voy a leer otro salmo que también leí cuando estaba bien enfermo, hermano. El Salmo 41, versículo 7 y versículo 8. Cosa pestilencia se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Dios mío, yo dije: no, sí, Señor, ya, pues está escrito. No hay duda, pues está escrito. Dios mío, me has abandonado. Salmo 41, cosa pestilencia se ha apoderado de él, cayó en cama y no se va a levantar. ¿Yo mismo qué? Yo mismo qué, hermano, no tenía la cruz, no tenía la guarnición, el Espíritu Santo. ¿Y yo mismo qué? Me estaba atravesando el alma, me estaba atravesando el espíritu. Y lo que más me impresionó de estos días, hermano, es que fueron 6 días de enfermedad, hermano. Una enfermedad fuerte. Y, hermano, en las noches no quiero ni contarle lo que pasaba. Solamente le digo, hermano, que en las noches yo sentía que la cabeza me explotaba. O sea, yo ya no aguantaba. Yo hasta quería romper los muebles del coraje, del dolor, hermano. Y estábamos, mi esposa y yo orábamos: Señor, sáname. Mis papás oraban con fe, y el Señor no me sanaba, hermano. Hasta el 7º día llegó la sanidad. ¿Y sabe cómo llegó, hermano? Cuando fui al doctor y el doctor me puso 2 piquetes acá atrás. ¿Será que la oración no servía? ¿No funcionaba? ¿Será que había falta de fe? ¿Será que mis papás oraron sin fe? ¿O será que los que oraron sin fe? No, hermano. Espada de 2 filos. Ora, pídele al Señor, pero también ve a ver a un médico, hermano, por favor.
Y nos basamos, pero Jesús sanaba a toda la gente, Pedro con su sombra. Bueno, ya llegamos a ese nivel. Estamos en proceso, estamos caminando, para allá vamos, ¿sí o no, hermano? Para allá vamos. Hermano, acuérdese lo que nos leyó el apóstol la semana pasada en segundo libro de Reyes, capítulo 20, del rey Ezequías. Dice que el profeta, atención aquí, ¿verdad? Para los profetas, dice que el profeta le dijo: traigo palabra de Jehová para tu vida. Y esa la palabra de Jehová es: tus días ya están out, estás knockout, ya vas a morir. Arregla tu casa, pon en orden tus cosas, el testamento, lo que sea, porque dice el Señor que ya mueres. Job 14:1, capítulo 14, versículo 1 y 5 nos habla que de nuestros días son cortos, que ya están contados, que no son muchos. Y yo le pregunto, ¿por qué eso está en la Biblia? Entonces ya no vamos a orar, porque nuestros días ya son cortos, o porque a ese rey se le dijo: ¿sabes qué? Dios ya dijo que vas a morir. ¿Qué hizo ese rey? Puso a orar, se puso a clamar. Y luego el profeta de regreso dice: hey, traigo palabra de Jehová, vas a vivir 15 años más. ¿La primer palabra fue falsa? Entonces la primer palabra que dio el profeta fue falsa, fue mentira. No, hermano, fue una verdad. Pero esa verdad tenía otro filo de la espada cuando este rey se puso ¿qué? A orar. Y no fue un milagro así de que oraron por él y ya, no. Acuérdense lo que nos habló el apóstol. Tuvo ¿qué? Un tratamiento médico, ¿verdad? Los higos. Entonces, hermano, por favor, si usted está enfermo, no haga alardes de fe nada más y diga: yo, el Señor me va a sanar más. Vaya a ver a un médico también, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, imagínese yo en esa enfermedad, en esa angustia, en ese dolor, y leyendo el Salmo 22 de que el Señor me había abandonado, leyendo el Salmo 41 donde dice: él cayó en cama y no se va a levantar. Pero es la palabra de Dios y es verdad, y ahí está. Pero faltaba el otro filo, hermano. Salmo 30: Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Faltaba el otro filo de la espada que me dice en Salmo 27: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno. No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré ¿qué? Y lo que me llama la atención de ese pasaje es que sigue diciendo: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Hermano, podemos ocupar esta espada para matarnos nosotros mismos, o podemos ocupar esta espada también para fortalecernos. ¿Para qué quieres ocupar tu espada de dos filos, hermano? Y sigue diciendo, hermano, ese pasaje, el Salmo 27. Dice: él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. O sea, en su casa, en su iglesia, hermano. Y me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Y entonces, hermano, mi angustia estaba cambiando de angustia a fortaleza. Mi miedo de que no fuera a morir estaba cambiando a: Señor, creo en ti. ¿Qué nos dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, ¿y qué? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Pero estaba enfermo, hermano, y no estaba descansando, estaba sufriendo. Junto a corrientes de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Y en ese momento mis sendas eran de dolor y de enfermedad. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno.
Tu vara y tu callado, ¿qué? Me infundirán aliento. Y empecé a leer mejor, en lugar de ver pasajes que hirieran mi vida o mi corazón, dije, vamos a fortalecernos en la palabra del Señor. Salmo 31, 23 dice: amad a Jehová vosotros todos sus santos, a los fieles guarda Jehová. ¿Qué le parece, hermano? ¿A los fieles qué? Guarda Jehová. Y yo dije, pero estoy enfermo, entonces no fui fiel y por eso no me está guardando de esta enfermedad. Paga abundantemente a los que proceden con soberbia. Y dice la palabra de Dios: esforzaos vosotros. Te dice a ti, mi hermano, que estás en casa viéndonos, que estás aquí en la iglesia: esforzaos vosotros todos sus santos, y tome aliento vuestro corazón. No que vivas con miedo por el COVID, hermano. Dice: tome aliento vuestro corazón. Tampoco hay que hacer alardes de fe y decir: a mí no me hace nada el COVID, y échenme a 4 infectados y van a ver que a mí no me toca. Tranquilo, hermano. Puede ser una espada, ¿qué? Más cortante que 2 filos. ¿Cuántos creen que Dios nos guarda y nos protege? Nos damos cuenta que Dios nos guarda, nos protege. Pero, hermano, cuando tenemos una fe sin entendimiento, una fe o alardes de fe, es decir, una fe irresponsable, podemos pagar las consecuencias. Proverbios 27, 20 dice que el sabio ve el peligro, ¿qué? Y se aparta de él. Pero los necios lo ven y dicen: a mí no me hace nada, y pagan las consecuencias. No podemos olvidar que es una espada de ¿qué? No podemos inclinarnos a un solo lado o con un solo lado de la hoja. Tenemos que ver las dos partes. Tenemos que ver la guarnición que representa el Espíritu Santo y le da el balance a esa espada. Le da el balance a esta espada, amén. Tenemos que llevar todo pensamiento ¿qué? Cautivo a la obediencia de Jesús. En estos días estuvo hablando de una prudencia. Seamos prudentes, seamos responsables. Pero lo terrible, hermano, o lo interesante en esto es que debajo de esa palabra prudencia o de esa palabra responsabilidad, porque soy responsable, me voy a cuidar, no voy a salir ni a asomarme a la calle, se estaba disfrazando un miedo. Eso es lo increíble, hermano. Hablábamos de prudencia, de responsabilidad, pero en realidad el mensaje que estábamos transmitiendo era miedo, temor, pánico. Jesús habló y les dijo a sus discípulos, antes de decirle a los discípulos lo que iba a pasar en estos tiempos, Jesús les dijo: sean prudentes como la serpiente. Es decir, la prudencia debe de ser ¿qué? Audaz, debe de ser ¿qué? Inteligente. Tu fe debe de ser inteligente, en entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Pocos nada más, ¿verdad? Y les voy a dar unos ejemplos naturales para que nos demos cuenta, hermano, cómo así es. ¿Cuántos tienen fe de que Dios nos protege? ¿Cuántos tienen un vehículo? Bueno, si Dios lo protege, ¿por qué usted le pone los seguros a su carro en la noche? Si es que deja el carro afuera. ¿Por qué, hermano? Si Dios lo protege y lo guarda. Por prudencia. Pero no se acuesta: no me vayan a robar mi carro, no me vayan a robar mi carro, Señor, por favor, que no me lo roben. No se acuesta así, ¿verdad, hermano? No me vaya a contagiar de COVID, no me vaya a contagiar de COVID. Hermano, tranquilo. Sea prudente, pero que no sea un ¿qué? Miedo. Que sea entendimiento. Que usted diga: sí, el Señor me guarda, pero entiendo que tengo que cuidarme. Amén. Usted diga: sí, el Señor me protege, pero entiendo que debo de ser inteligente en mi fe y de cuidarme también. Cuando usted maneja, hermano, y tiene Nachito, ¿verdad? Que tiene
hijos pequeños, los que tienen hijos pequeños, chicos de 2, 4, 5 años, 10 años, cuando usted maneja, ¿qué hace con los seguros de la puerta? ¿Los sube o los deja abajo? Abajo, ¿verdad? O sea, pone los seguros. ¿Por qué, hermano? ¿Porque tiene miedo de que se le vaya a salir? ¿O porque usted dice, no, pues tengo que ser responsable con mi familia? ¿O usted deja los seguros arriba y dice, mis hijos no se salen, aunque le abran a la puerta no se van a salir, yo tengo fe en que el Señor me protege? Eso es, ¿qué, hermano? Alarde de fe, una fe sin entendimiento. Hermano, cuando usted cruza la calle o cruza una avenida, usted se espera al semáforo que esté en rojo para los carros y esté verde para los peatones, ¿sí o no? Y cuando usted ve el verde, ¿qué dice? ¿Momento de qué? De cruzar. Y cuando usted va cruzando, cierra los ojos, porque ya está en verde para usted, hermano. No lo va a atropellar un carro. Usted cierra los ojos y dice, el Señor, tú me guardas de todo peligro, y cierra los ojos para cruzar la avenida. No, hermano, ¿usted qué hace? Ojo bien abierto. Es decir, usted confía en que el Señor lo guarda, pero también usted es inteligente. ¿Y qué? Y es prudente, es responsable con su fe. Cuando usted va al banco, hermano, a cobrar un cheque, lo que le pagaron, ¿usted sale del banco y va contando los billetes de a 200 en la calle? ¿Sí o no? ¿Qué hace usted cuando cobra su cheque y le dan el dinero? Lo guarda luego, ¿verdad? Antes de salir. ¿Pero por qué lo guarda, hermano? ¿No se supone que usted cree en Dios y que Dios lo guarda y lo cuida y que Dios lo protege? ¿Por qué lo guarda, hermano? Por prudencia, por inteligencia, porque usted tiene fe, lo guarda y dice, yo sé que el Señor me cuida, pero no voy a tentar a mi Dios. Otro ejemplo, hermano, para que vea cómo a veces en algunas cosas hacemos alardes de fe o nos vamos de un solo lado de la espada o del filo, y en otros ahí sí como que somos más sabios, ¿no? Ya casi termino, hermano, me quedan 5 minutos. Y lo que quiero decirle después, pues va a tener que continuar para otro día. Hermano, ¿cuántos saben que Dios es nuestro proveedor? Alce la mano el que diga, sí, Jehová es mi proveedor. Y porque Jehová es su proveedor, ¿usted no va a trabajar? ¿Verdad que no? Al contrario, usted va a trabajar porque tiene fe que Dios lo va a proveer. Así es lo mismo en estos tiempos de COVID, hermano. Usted no va a andar con miedo de contagiarse. Usted se va a cuidar tranquilo, sabiendo que Dios lo va a proteger. Amén. Yo recuerdo a mi mamá, bueno, más bien yo no la recuerdo, mi papá nos cuenta que cuando le iba a enseñar a manejar, ¿verdad? Ya se subió al carro y le empezó a enseñar, mira, esta es primera, segunda, vamos a... Y empezó a avanzar mi mamá y dice, Joaquín, allá está un poste, Joaquín, ahí está un árbol. Pues ese era miedo total, ¿sí o no, hermano? Y mi papá pudo haber dicho, yo creo que el Señor te va a dar sabiduría en este momento y vas a manejar. ¿Hiciste así, papá? No, se esperó como 30 años, creo, para volver a enseñarle a manejar. Ya ahorita ya agarra el carro mi mamá, ya maneja. Ya el otro día nos contó su pequeña anécdota que le dio un llegue a un carrito, ¿verdad? No sé si mi papá lo sepa, creo que no lo sabía. Hermano, esto puede ser una espada de 2 filos para nosotros si no somos sabios. Podemos sembrar miedo aún con esta palabra, pero también podemos sembrar fortaleza, seguridad, confianza. Ya me pusieron, dijo Beto que ya se acabó, hermano. Ya Beto me dijo, ya se acabó, ya finish. Quiero leerle otro ejemplo, hermano. Y yo creo que con esto termino. Me va a hacer falta otro poquito más, pero creo que con esto va a ser suficiente por el día de hoy. ¿Usted cree que el aborto es bueno o malo? Le pregunto, ¿usted cree que el aborto es bueno o malo? ¿Malo?
Ok, acompáñeme al libro de Job, por favor. Job capítulo 3, versículo 11. Job capítulo 3, versículo 11. ¿Ya está ahí, mi hermano? Job, libro de Job capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra de Dios, o más bien aquí habla Job expresando. Dice: ¿por qué no morí yo en la matriz? Fíjese, hermano, escuche bien lo que dice Job. O expiré al salir del vientre. Se lo leo en la Nueva Versión Internacional. ¿Por qué no perecí al momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? Versículo 13. Ahora estaría yo descansando en paz, estaría durmiendo tranquilo. Versículo 16. ¿Por qué no me enterraron como a un abortivo? Como a esos niños que jamás vieron la luz. Job capítulo 10, versículo 18. Fíjense lo que dice Job. ¿Por qué me hiciste salir del vientre? Quisiera haber muerto sin que nadie me viera. Preferiría no haber existido y haber pasado del vientre a la tumba. Es decir, Job, ¿qué dijo? Me hubieran mejor que abortado. Y podremos decir, pues sí es cierto, hermano, todo lo que le tocó sufrir a Job, pobrecito, murieron sus hijos, perdió sus bienes, sus posesiones. No, pues sí es mejor que él hubiera sido abortado. Porque Job dijo esto, hermano, y porque quizá humanamente pudiéramos decir, bueno, parece que Job tenía razón, mejor lo hubieran abortado para que no pasara todas esas situaciones. ¿Podremos decir que entonces es válido abortar? Pero ahí está, hermano, Job lo está diciendo que era mejor. ¿Sabía que a veces se toman ese tipo de pasajes para excusarnos de nuestro pecado? Otro pasaje más, Marcos capítulo 16, versículo 17. Vaya conmigo a este pasaje, tremendo, hermano. Y este pasaje, hermano, a veces cuando hacemos alardes de fe, nos basamos en este pasaje, hermano. Cuando no lo hacemos con entendimiento, nos basamos en esta porción de la Escritura. Marcos 16, versículo 17. Jesús les dice a sus discípulos: estas señales seguirán a los que ¿qué? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tiempos de COVID, hermano. Tomarán en las manos serpientes, y si beben cosa mortífera no les hará daño. Yo le pregunto, ¿será que Jesús les estaba dando licencia para que comieran lo que sea a los discípulos? Pero si aquí dice que cosa mortífera no les hará daño, hermano, ¿será que Jesús les dijo, coman lo que quieran, cosa mortífera no les hará daño? Anden como si nada en los tiempos del COVID, al fin nada te va a hacer daño. ¿Será que ese es el mensaje que le dio Jesús a los discípulos? ¿Sabe por qué le dijo Jesús a los discípulos, comerán cosa mortífera y no les hará daño? Porque ellos iban a salir a predicar a muchos lugares, a muchos pueblos. Y usted sabe, cuando usted va a un pueblo, sí o no, se come diferente. Cuando usted va a otro lugar, la cultura de ahí es comer otro tipo de comida, ¿sí o no? Si usted va a China, ¿qué va a comer allá, hermano? Murciélagos, cucarachas, alacranes, ratas, gatos, perros y todo lo que tenga cuatro patas. Y podemos decir, pues sí, yo voy a comerme todo eso porque aquí dice cosa mortífera no me hará daño. Tengo fe, si no, ¿dónde está mi fe? ¿Espada de qué, hermano?
Jesús se los dijo porque sabía Jesús que ellos iban a predicar en otros lugares y que quizá en esos lugares les iban a invitar de comer cosas a las que ellos no estaban acostumbrados. Por eso Jesús les dijo, aunque vayan a esos lugares y les inviten algo de comer que les puede caer de peso, no les va a hacer daño. Pero no era una licencia para comer ¿qué? Lo que sea. Es más, hermano, Jesús sabía que sus discípulos o que a sus discípulos los podían matar a través de envenenarlos, hermano. ¿O usted cree que cómo mataron a Esteban, hermano? Apedreado. ¿Cómo mataron a Jacobo, el hermano de Jesús? Crucificado. En esos tiempos no se andaban con rodeo los fariseos, los romanos. Jesús les dijo, aunque los quieran envenenar cuando los inviten a un lugar, no les va a hacer daño. Pero no era una licencia para comer lo que sea. Amén. Por eso cuide su salud, hermano. Hoy más que nunca, hermano, cuide su salud, aliméntese sanamente. Aparte de todas las cosas que el Señor me habló y me mostró en estos tiempos de enfermedad, el Señor me enseñó a cuidar mi salud, a alimentarme sanamente. Yo antes, cuando me sentaba a la mesa a comer, mi esposa me ponía la carne, me ponía las verduritas y comía, y ahí estaba mi hijo, ¿verdad? Y yo veía las verduritas así como que pero para que mi hijo no se diera cuenta, hermano, porque si no al rato él iba a aprender y tampoco le iban a gustar las verduras, yo le decía a mi esposa, verduritas, qué ricas, sarcásticamente. Le estaba diciendo a mi esposa, no me gusta, no quiero. Pero para que mi hijo no se diera cuenta, pues yo, sírveme más verduritas, están bien ricas. ¿Sabe qué me enseñó el COVID en estos tiempos, hermano? Que las verduras son buenas para mi cuerpo. Y ahora mi esposa me dice, ¿quieres más? Le digo, sí, sírveme más verduras. Pero no con sarcasmo, sino porque sé que mi cuerpo, ¿qué? Lo necesita, hermano. Estamos en tiempos de enfermedad, nos hablaba nuestro apóstol, tiempos de hambre, tiempos de blasfemia. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermano? ¿O qué estuvimos haciendo? ¿O qué estamos haciendo? ¿Vamos a actuar como si nada pasara? Y decir, a mí el COVID me hace los mandados. ¿O vamos a estar temerosos, ni siquiera asomándonos? Y cuando ven al hermano Guillermo con cubrebocas salen corriendo, ¿no? Voy a tocar el hermano Guillermo. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Hermano, cuide su salud, pero sepa usted también que Dios lo guarda y lo protege. No hagamos alardes de fe como que no nos puede pasar nada, hermano. Dios nos guarda, pero seamos inteligentes. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que se ponga de pie, hermano. Lo invito a que se ponga de pie. Si tú estás en tu casa, acompáñanos en este momento a dar gracias a Dios. Segunda carta a Timoteo, en su capítulo 1, versículo 7, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Hermano, no tengas miedo al COVID. Hermano, no tengas miedo a las guerras. Hermano, no tengas miedo de qué vas a trabajar o los empleos o de el hambre que va a venir.
Hermano, no tengas miedo. Ten fe, hermano. Confía en el Señor. Él te guarda, Él te protege. Pero tampoco hagas alardes de fe, hermano, porque puedes pagar las consecuencias de una fe sin entendimiento. De una fe que quizá no llevó todo pensamiento cautivo a la obediencia de la cruz. La cruz. Debemos de tener fe, hermano. Debemos de confiar en el Señor. Pero está la otra parte, hermano. Cuida tu salud. Cuida tu vida. Sé responsable. Sin miedo, hermano. No vivas, ay, es que ¿qué va a pasar? El hambre, la economía. No, Señor, mejor hubiera nacido en otros tiempos. Hermano, haz a un lado el miedo. ¿Sabes por qué en estos tiempos en redes sociales las noticias eran ten miedo, ten miedo? Porque el miedo, hermano, te impide enfrentar tus gigantes. Si no, pregúntenle al pueblo de Israel cuando Goliat salió a desafiarlos. ¿Por qué no lo enfrentaron, hermano? ¿Por qué Saúl no dijo como rey, a ver, yo lo voy a enfrentar? Por miedo. En cambio, viene un hombre de fe llamado David. Y David proclama la palabra de Dios, exalta el nombre de Dios, declara la palabra de que ese gigante iba a caer. Pero David no lo hizo nada más por un alarde de fe. David fue inteligente y dijo, ¿cómo lo voy a derrotar? A ver, ¿cómo le voy a hacer? Ah, está descubierta su frente. Agarró su onda, agarró las piedras y dijo, en el nombre del Señor. Si David hubiera hecho alarde de fe, nada más hubiera asomado a gritarle, a decirle de cosas y se hubiera regresado, ¿verdad? No lo hubiera enfrentado. Pero David, su fe fue con entendimiento, hermano. No hizo alardes de fe, hizo una fe con responsabilidad. Porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, hermano, sino de poder, de amor, de dominio propio. Hay muchas cosas que no podemos entender, mi hermano. Cierra tus ojos. Un momento, cierra tus ojos. Hay muchas cosas, hermano, que quizá no podemos entender. Y hermano, así con tus ojos cerrados, hermano, yo recordaba en esos días que estuve enfermo, hermano, en un culto de oración de jóvenes. Yo me conecté al culto de oración y escuché que estaban orando por mi vida los jóvenes. Y de repente Dios usó a un joven. Que Dios te bendiga, Brandon, que te siga usando. Y él habló esta palabra que Jesús le dijo a Pedro. Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte como el trigo. Pero yo he rogado al Señor, a mi Padre, para que tu fe no falte. Hermano, quizá en estos tiempos has sido zarandeado y ha venido el miedo, ha venido la angustia. Pero déjame decirte que Jesús está rogando al Padre para que tu fe no falte. La venida del Señor está cercana. Hermano, quizá te tengan que zarandear como el trigo para entender, para hacer cambios en tu vida. Dios te ama,
prueba, hermano, y por eso a veces te tiene que zarandear y permitirle al enemigo que te zarandee y que saque todo eso malo que tenemos en el corazón. Pero tenemos la confianza de que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por sus hijos. No sé si lo creas, hermano, pero Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por tu vida. Y vas a ser zarandeado, y quizá venga miedo, temor, pero son tiempos de confiar en el Señor. Son tiempos de creer la palabra de protección, de seguridad. Hermano, ¿por qué no le decimos al Señor un momento: Padre, perdóname, porque en estos tiempos de crisis yo no fui prudente, fui miedoso, yo no fui responsable, Señor, fui temeroso, tenía pánico, Señor. Se me olvidaron tus promesas de bendición. Es cierto, hermano, estamos en una época de enfermedad, pandemia. Cuida tu salud, mi hermano, pero también debes de saber que aunque andes en valle de sombra y de muerte, el Señor te guardará. Que plaga no tocará tu morada. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una sola voz a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Sí, hermano, escuchaste bien. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esa es la palabra que el Señor tiene para tu vida, hermano. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El que lo crea diga amén. Sí, Señor, yo creo en esa palabra.